días que quedan suspendidos en el tiempo, marcados a fuego en la memoria colectiva. El 10 de enero de 1973, en San Justo, provincia de Santa Fe, una calma extraña anticipaba el desastre. El aire, denso y húmedo, pesaba como un elefante sobre las cabezas de sus habitantes. A las 2:15 de la tarde, la historia de este pueblo estaba a punto de partirse en dos, dejando un saldo oficial de 63 muertos, aunque se estima que superaron los 80 y más de 200 heridos. Y 3 mujeres, Liliana, Ana María y Esther, se convertirían en parte de las testigos y sobrevivientes de la mayor tragedia meteorológica de Sudamérica. Antes de la llegada del embudo, la naturaleza misma pareció advertir la catástrofe. Liliana Sacco, de 17 años, se rindió al sueño en las primeras páginas de un libro, vencida por el calor sofocante. A pocas cuadras, el padre de Ana María Maidana, de 23, le ordenó a su familia desde el patio: cierren todo que viene una tormenta grande. A la misma hora, Esther Grosso vio por su ventana nubes de todos los colores y árboles que salían disparados como lanzas. Luego, llegó el sonido. Un ruido enloquecedor, que los sobrevivientes describen como 1000 trenes descarriados a máxima velocidad. Fue el rugido de un tornado categoría F5, la máxima posible. Un fenómeno que el propio Tetsuya Fujita, creador de la escala, estudiaría por su violencia. Un monstruo con vientos de más de 400 km por hora, conocido coloquialmente como el dedo de Dios. Durante 7 minutos, trazó una cicatriz de 1,5 km de largo y 300 metros de ancho sobre la ciudad. Los testigos describieron cómo cambiaba de color, primero violeta, luego de un rojo siniestro, teñido por el polvo de los ladrillos que devoraba. Lo que siguió fue un infierno de 2 minutos. Para Esther, de 24 años, el instinto fue correr y abrazar a su beba de 9 meses, María Alejandra, mientras su suegra agarraba a su otra hija, Mónica, de 3 años. Recuerda que el viento las amarreó por toda la casa hasta que perdió el conocimiento. Liliana, al escuchar el estruendo, se refugió junto a un ropero, solo para ver cómo una mano invisible arrancaba la puerta del mueble y la hacía volar. La lluvia sobre su rostro la despertó más tarde, atrapada bajo ladrillos, con una viga aplastándole el pecho, a milímetros de su cráneo. Y Ana María, llevada por la curiosidad, abrió la puerta para chusmear. Vio lo que parecían miles de papelitos volando en el cielo. Pero no eran papeles. Como declararía una testigo, era el apocalipsis, volaban vacas, camiones, personas, fue como una bomba atómica. Ana María solo recuerda un chispazo hacia la oscuridad. El frío de la lluvia la despertó en medio de un paisaje que ya no existía. La furia del tornado no solo demolió hogares, también selló destinos en el aparente refugio del asfalto. Para muchos que viajaban por la Ruta 11, ese camino se convirtió en una trampa mortal. La historia del mejor amigo del padre de Ana María Maidana es un eco de ello. El tornado lo levantó con su auto y lo hizo volar cientos de metros hasta encontrar la muerte. Días después, su ataúd descansaría junto al del amigo que iba a visitar, ambos víctimas del mismo cielo enfurecido. En otra estampa de ese horror, una familia formoseña que estaba de paso en su Ford Falcon fue engullida por el vórtice. El auto, símbolo de progreso y viajes familiares, se convirtió en una tumba de metal retorcido. Solo la madre sobrevivió milagrosamente, encontrada malherida entre los escombros, para despertar a un mundo donde su esposo y sus hijos ya no estaban. Pero del mismo lodo del apocalipsis, también nacería una historia que desafía la lógica y el tiempo. En medio del caos, una beba de apenas 10 meses llamada Lorena fue encontrada entre las ruinas y, en la confusión, dada por muerta. Su madre, Marta, gravemente herida, se negó a aceptar ese veredicto. Su instinto, su fe inquebrantable, le decía que su hija estaba viva. Así comenzó una búsqueda que duraría 2 décadas. 20 años en los que Marta siguió cada rumor, cada pista, aferrada a una esperanza que parecía imposible. Mientras tanto, Lorena crecía en otra ciudad, criada por una familia que la había adoptado de buena fe. Finalmente, en 1993, el milagro ocurrió. Madre e hija, separadas por el viento asesino, se reencontraron. Una luz inverosímil nacida de la oscuridad más profunda, un testimonio del poder del amor de una madre que se negó a que el viento tuviera la última palabra. Cuando el rugido se fue, quedó un silencio sepulcral y un penetrante olor a azufre. El amanecer del 11 de enero no trajo alivio, sino la verdadera dimensión del horror. San Justo era ruinas. El tornado había arrasado 35 manzanas, desintegrando 500 casas.
Era una escena dantesca. La devastación desafiaba la lógica. El auto de Esther desapareció y nunca más encontró ni una pieza de su motor. Otro vehículo apareció incrustado en el primer piso de un hotel. El camión con acoplado que Eugenio Lenarduzzi arreglaba en su taller fue levantado por los aires y una parte se encontró a 1 kilómetro de distancia. Personas que caminaban por la ruta fueron halladas sin vida a 600 metros en las copas de los eucaliptos. Los sobrevivientes emergían de los escombros en estado de shock. Muchos, como Ana María y Esther, se encontraron semidesnudos, con sus ropas arrancadas por la fuerza del viento. Junto a Ana María, su novio Roberto yacía en el suelo, una de sus piernas había sido rebanada por una chapa. En medio de ese caos, con el hospital también afectado y sin luz, llegó la búsqueda desesperada de los seres queridos. Para Esther, la vuelta a la conciencia trajo la peor de las noticias. Junto a su marido Carlos, gritó el nombre de su hija Mónica. Nunca respondió. La encontraron muerta, con el chupete aún en su boca, presumiblemente asfixiada bajo los escombros. Para Ana María, la tragedia llegó con la noticia de un policía. Su padre, también policía jubilado, estaba muerto, una pared se le había caído encima. El padre de Liliana corrió la misma suerte, lo encontraron sentado en una tapia, desnudo, su cuerpo irreconocible por los golpes. Murió en el hospital. El saldo de la destrucción humana era incalculable. Como diría Ana María años después, todos perdimos a alguien en San Justo. En la esquina de Esther, un camionero murió en su casa, aplastado por su propio camión, abrazado a sus 2 hijos. San Justo tuvo que empezar de cero. 1000 familias lo habían perdido todo. La solidaridad apareció, y meses después, el cantante Ramón Palito Ortega construyó un barrio entero que hoy lleva su nombre. Pero la reconstrucción material era solo una parte. Durante décadas, muchos sobrevivientes, como Liliana, eligieron el silencio, un silencio que, sin querer, también victimizó a sus hijos. El miedo se convirtió en una cicatriz invisible. Son 50 años que yo vivo con el miedo mirando las tormentas, confiesa Ana María. Para Esther y Carlos, los médicos sugirieron tener otro hijo, para superar el duelo y equilibrar la sobreprotección sobre su hija sobreviviente. Y así lo hicieron. Con el tiempo, hablar se volvió sanador. Tendríamos que estar todos muertos, reflexiona Liliana. Esa pregunta, ¿por qué yo sí y otros no?, se convirtió en un eco infinito. Pero de ese abismo, también surgió una nueva perspectiva. Esther, que perdió a su pequeña Mónica, hoy afirma, yo puedo llorar, pero hay que seguir porque la vida no es fea, es linda. Y Liliana, que estuvo a punto de morir bajo una viga, comparte su ritual diario, abro los brazos en el patio y agradezco a Dios, a la vida, al canto de los pájaros. El tornado es el trampolín desde el cual salto todos los días a la vida. El viento se llevó casi todo, pero no pudo arrancar la memoria. Y es en ese eco, el eco de su pasado, donde la historia de San Justo sigue resonando con más fuerza que nunca.